¿Qué pasaría si alguien te repitiera una y otra vez que estás perdiendo la razón? Al principio, lo rechazarías sin dudarlo. Sabes quién eres y confías en tu mente. Pero con el tiempo, algo empieza a cambiar. Tal vez te digan que eres demasiado complicado, que exageras, que no eres tan racional como creías, y si la duda se instala lo suficiente en tu interior, podrías empezar a considerar lo impensable. ¿Y si tienen razón? Eso es gaslighting, una estrategia psicológica que busca hacerte cuestionar tu propia percepción de la realidad. No es solo una mentira, es la reescritura de los hechos para beneficio del manipulador. El término viene de la película Gaslight, en la que un hombre engaña a su esposa hasta hacerle creer que está perdiendo la cordura. Él atenúa las luces de su casa y cuando ella lo nota, insiste en que nada ha cambiado. Poco a poco, la convence de que su propia percepción es errónea, volviéndola dependiente de él. Pero esto no es solo una historia de cine, es una táctica real que se usa en relaciones abusivas, grupos sectarios, política e incluso en el ámbito corporativo. El gaslighting funciona porque desestabiliza tu sentido de la realidad. Comienza con pequeñas negaciones. El manipulador dirá que nunca dijo o hizo algo, aun cuando haya pruebas en su contra. Al principio, protestas, pero cuando las mismas negaciones se repiten una y otra vez, tu confianza en tu propia memoria empieza a debilitarse. Luego, atacan tu manera de pensar. Siempre haces un drama de todo. Sobreanalizas demasiado. Eventualmente, comienzas a dudar de tu propio juicio. Después, llega la manipulación emocional. Si reaccionas, minimizan tus sentimientos. Eres demasiado sensible. Siempre exageras las cosas. Así, terminas cuestionando si tienes derecho a sentir lo que sientes. Poco a poco, empiezas a disculparte por cosas que no hiciste. Finalmente, llega el aislamiento. No quieren que escuches a otras personas que puedan abrirte los ojos, así que te alejan de amigos y familiares. Te dicen que los demás son tóxicos, que no te entienden, que solo ellos saben lo que es mejor para ti. En ese punto, ya no necesitan manipularte activamente. Tú mismo has comenzado a silenciar tus dudas antes de que surjan. Aceptas su versión de la realidad, no porque quieras, sino porque ya no confías en ti mismo para cuestionarla. El gaslighting es aterrador, porque no solo altera lo que piensas, sino que modifica quién eres. Sin darte cuenta, entregas tu autonomía a otra persona. Y cuando por fin ves la verdad, si alguna vez lo haces, puede parecer imposible escapar. Porque, ¿cómo te defiendes si ya no estás seguro de que es real? El poder del lavado de cerebro. ¿Cómo se reescribe la realidad? Es sorprendente ver cómo algunas personas parecen completamente desconectadas de la realidad. Creen en lo imposible, defienden lo indefendible y rechazan incluso las verdades más evidentes. Pero ¿cómo llegan hasta ese punto? El lavado de cerebro no es solo un concepto de la ciencia ficción distópica, es una de las estrategias psicológicas más poderosas y efectivas jamás utilizadas. Ha sido empleado a lo largo de la historia para manipular, controlar y transformar el pensamiento de las personas. Y lo más inquietante es que nadie es completamente inmune a ello. Uno de los casos más impactantes ocurrió en 1978, en la tragedia de Jonestown. Más de 900 personas, incluidos niños, murieron tras ingerir una bebida envenenada por orden del líder de la secta, Jim Jones. No fueron individuos que de un día para otro decidieron seguir ciegamente a un fanático. Su pensamiento crítico fue erosionado poco a poco, hasta que realmente creyeron que estaban tomando sus propias decisiones. Ese es el verdadero poder del lavado de cerebro. No obliga a las personas a cambiar,
sino que las hace desear hacerlo. Pero ¿cómo sucede exactamente? El proceso sigue un patrón claro: aislamiento, desestabilización, adoctrinamiento y refuerzo. Es una técnica tan efectiva que, una vez establecida, escapar de ella parece casi imposible. Primero, aislamiento, el control de la información. Cuando alguien controla lo que puedes ver, escuchar y con quién puedes hablar, tiene control sobre cómo percibes la realidad. Jim Jones utilizó esta estrategia al trasladar a sus seguidores a una comunidad remota en Guyana, donde quedaron completamente separados de influencias externas. En la vida cotidiana, esto ocurre en grupos extremistas, burbujas mediáticas e incluso en relaciones tóxicas donde se impone una única narrativa. Cuanto más dependes de una sola fuente de información, menos cuestionas lo que te dicen. Segunda, desestabilización, romper las defensas mentales. Para que una persona pierda su sentido crítico, primero debe ser llevada a un estado de agotamiento, miedo o confusión. Las sectas lo logran con discursos interminables, castigos arbitrarios y crisis emocionales constantes. Los gobiernos y los medios pueden emplear tácticas similares, generando una sensación de caos continuo. Cuando el mundo parece demasiado complicado para entenderlo por sí solo, una persona agotada busca una guía externa que le dé sentido a todo. Tercer adoctrinamiento: reconfigurar las creencias. Aquí es donde se implantan nuevas ideas mediante un ciclo de premios y castigos. Si sigues la doctrina, eres recompensado. Si cuestionas, eres castigado o marginado. En grupos sectarios, dudar del líder puede significar el exilio. En la vida cotidiana, cuestionar ciertas ideologías puede llevar al rechazo social. Con el tiempo, el cerebro se reconfigura para aceptar la nueva creencia como algo natural, aunque originalmente haya sido impuesta. Cuarto refuerzo: mantener la nueva identidad. Una vez que el lavado de cerebro ha tenido éxito, la nueva forma de pensar se refuerza constantemente a través de rituales, lealtad grupal y pensamientos en bloque. En esta etapa, las personas dejan de cuestionar porque su identidad ya está entrelazada con sus creencias. No sienten que han sido manipuladas, creen haber alcanzado una verdad superior. Ese es el aspecto más aterrador del proceso. Cuando te ocurre, no lo ves como un engaño, sino como un despertar. Es por eso que muchos permanecen en grupos abusivos, defienden ideologías extremas y caen en manipulaciones sin darse cuenta. ¿Cómo protegerse? La mejor defensa contra el lavado de cerebro es el pensamiento crítico. Estar alerta a la presión para no cuestionar. Cuando se te dice que dudar es peligroso, es una señal de alarma. Buscar diversas perspectivas. Si solo escuchas un lado de la historia, estás dejando que controlen tu percepción. Identificar la manipulación emocional. El miedo, la culpa y la indignación son herramientas para moldear creencias. Cuando las emociones son utilizadas para influenciarte, pregúntate: ¿quién se beneficia de que yo piense así? Porque una vez que tu mente ha sido reescrita, puede que ni siquiera te des cuenta de que ha sucedido. El juego del amor ilusorio. Cómo la manipulación se disfraza de afecto. La atención es embriagadora. El cariño es abrumador. Finalmente, has encontrado a alguien que realmente te ve, que te hace sentir único. Te colman de halagos, te escriben a todas horas, te dicen que eres especial, que nunca han conocido a alguien como tú. Todo es intenso, emocionante, casi demasiado perfecto. Y lo es, porque esto no es amor verdadero. Es una táctica conocida como bombardeo afectivo, una estrategia psicológica diseñada para hacerte depender emocionalmente antes de que te quiten el suelo bajo los pies. No se trata de afecto genuino,
sino de una manipulación cuidadosamente planificada. ¿Cómo funciona el bombardeo afectivo? Este tipo de engaño explota el sistema de recompensa del cerebro. Cuando alguien te inunda de elogios y gestos grandiosos, tu cerebro libera dopamina, el mismo neurotransmisor responsable de la adicción. Es una descarga emocional tan fuerte que se vuelve difícil alejarse, y ese es el objetivo. En las relaciones, esto puede verse como regalos excesivos, una intimidad apresurada o declaraciones de amor instantáneas. En amistades o entornos laborales se manifiesta en una conexión inmediata, en una lluvia de cumplidos que parecen casi irreales. Pero la verdadera manipulación no está en el exceso de afecto, sino en la repentina retirada de éste. El ciclo de la manipulación, de la euforia a la confusión. Una vez que la víctima está enganchada, el afecto comienza a desaparecer. Los mensajes de buenos días se vuelven esporádicos. La calidez con la que antes te trataban se enfría. Los elogios se convierten en indiferencia o, peor aún, en críticas. De repente, la persona que te hizo sentir especial se aleja sin explicación. Y ahí es donde ocurre la verdadera manipulación. En lugar de ver el patrón, la víctima se culpa a sí misma. Empieza a analizar cada conversación, baja sus límites y se esfuerza más para recuperar lo que cree que hizo mal. Sin darse cuenta, cae en un ciclo. Un amor intenso y efusivo, un retiro emocional repentino, dudas, culpa y un esfuerzo por recuperar el afecto perdido. Este patrón se llama refuerzo intermitente, el mismo principio que hace que los juegos de azar sean adictivos. Como la víctima nunca sabe cuándo volverá el afecto, sigue buscándolo, soportando un trato cada vez peor, solo por un instante de la euforia inicial. ¿Dónde ocurre esto? Esta técnica no solo es utilizada por narcisistas en relaciones personales, también es común en sectas, donde los líderes mantienen a sus seguidores emocionalmente dependientes, lugares de trabajo tóxicos, donde se manipula a los empleados con promesas y castigos impredecibles, relaciones abusivas donde el afecto se usa como un arma de control. ¿Cómo protegerse? La clave está en reconocer el patrón antes de quedar atrapado. Si alguien te colma de afecto de manera exagerada y acelerada, tómate tu tiempo para evaluar la relación. Si el afecto desaparece de repente y te encuentras luchando por recuperarlo, detente y reflexiona. ¿Realmente hice algo mal o estoy siendo manipulado? Confía en tus instintos. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, es posible que lo sea, porque el control no siempre requiere fuerza. A veces, todo lo que se necesita es hacerte depender emocionalmente de algo que nunca fue real. La trampa de la dependencia. Los líderes de sectas, parejas abusivas y regímenes opresivos rara vez recurren a cadenas físicas para someter a las personas. No lo necesitan. La forma más eficaz de controlar a alguien no es privarlo de su libertad con grilletes, sino hacerle creer que no puede vivir sin su opresor. Este es el principio detrás de la dependencia inducida, una manipulación psicológica que lleva a las personas a ceder voluntariamente su independencia, creyendo que no tienen otra opción. Su efectividad radica en que aprovecha una necesidad humana fundamental, el deseo de conexión y seguridad. El proceso comienza con la eliminación progresiva de alternativas, no mediante la fuerza, sino a través de una persuasión sutil. Una pareja insiste en que tus amigos no se preocupan realmente por ti. Un grupo te advierte que tu familia es tóxica y que debes distanciarte. Un líder susurra que solo ellos poseen la verdad y que el mundo exterior es peligroso. Lo que inicia como una sugerencia se convierte en una norma y luego en una convicción inamovible.
hasta que, un día, miras a tu alrededor y descubres que estás completamente solo. Una vez logrado el aislamiento, la dependencia se afianza. El manipulador se convierte en la única fuente de aprobación, seguridad y, en muchos casos, incluso en quien satisface las necesidades básicas. Crean problemas que solo ellos pueden resolver. Reprimen el afecto hasta que la sumisión es total. En los casos más extremos, controlan el acceso a los recursos financieros, restringen los movimientos y condicionan cada decisión. Con el tiempo, la víctima deja de tomar decisiones por sí misma, no porque no quiera, sino porque ha sido llevada a creer que no puede. Lo más cruel es que siente que es su propia elección. No está encadenada ni retenida físicamente, pero sigue allí porque su percepción del mundo ha sido manipulada de tal manera que la idea de partir le resulta aterradora. En lugar de una liberación, la independencia se percibe como un salto al vacío. Este método ha sido utilizado a lo largo de la historia. Sectas que aíslan a sus seguidores de amigos y familiares para convertir al líder en su única fuente de verdad. Relaciones abusivas que destruyen la autoestima de la víctima, hasta que creen que no valen nada sin su pareja. Gobiernos autoritarios que censuran la información para que sus ciudadanos se sientan impotentes sin el sistema que los controla. Cuando alguien ha sido reducido a este estado, no hace falta retenerlo a la fuerza. Se quedará por voluntad propia incluso cuando tenga la oportunidad de escapar, porque cuando tu identidad ha sido moldeada en torno a la voluntad de otro, la libertad ya no se siente como una salvación, sino como una amenaza. Indefensión aprendida. Un caso emblemático de este fenómeno es el de Patty Hearst, una joven que fue secuestrada por un grupo militante. En un principio, se resistió con todas sus fuerzas, pero tras ser sometida a violencia, aislamiento y un constante control psicológico, su comportamiento cambió. Meses después, apareció sosteniendo un arma y participando en un robo junto a sus captores. El mundo quedó atónito. ¿Cómo alguien puede pasar de ser una víctima a colaborar con quienes la torturaron? Esto no es solo una situación de rehenes, sino un colapso psicológico bien documentado. Cuando una persona es sometida repetidamente a castigos, fracasos o aislamiento sin una salida visible, su mente se adapta de una forma alarmante. Deja de ver la posibilidad de escapar, incluso si la puerta está abierta. Este fenómeno fue estudiado por psicólogos en experimentos con animales. Perros fueron encerrados en jaulas con descargas eléctricas. Al principio, intentaron escapar, pero tras repetidos intentos fallidos, dejaron de hacerlo. Lo más inquietante es que cuando finalmente se les dio la oportunidad de salir, ni siquiera lo intentaron. La indefensión aprendida es la razón por la que muchas víctimas permanecen en situaciones de abuso, incluso cuando existe una salida. Su cerebro entra en un estado de supervivencia donde la lucha parece inútil. Este proceso suele comenzar con una dinámica de refuerzo intermitente. Un día, el abusador es amable, al siguiente, es cruel. La víctima nunca sabe qué esperar, lo que agota su resistencia. Poco a poco, la confianza en sí misma se erosiona y empieza a creer que no tiene la capacidad de decidir por su cuenta. El aislamiento agrava la situación. Se corta el contacto con amigos, familiares y cualquier perspectiva externa que pueda ofrecer una visión diferente de la realidad. En esta etapa, la víctima depende completamente de su captor para obtener validación, alimento y refugio. Lo más perturbador es que algunas víctimas no solo aceptan su cautiverio, sino que lo defienden. No solo permanecen en la situación, sino que justifican a sus agresores. Esto explica
¿Por qué algunas personas siguen en relaciones tóxicas? ¿Por qué prisioneros de guerra establecen lazos emocionales con sus captores? ¿Y por qué los grupos de alto control logran mantener la lealtad de sus miembros? No se trata de debilidad ni de falta de inteligencia. Es un mecanismo de supervivencia. El cerebro prioriza la seguridad sobre la libertad, y cuando alguien ha sido entrenado para creer que no puede escapar, ni siquiera intentará hacerlo. El mayor daño que inflige un manipulador no es la pérdida de la libertad, sino la creencia de que la libertad nunca fue posible en primer lugar. El síndrome de Estocolmo. En una situación de rehenes, lo lógico sería que la víctima temiera a su captor, lo rechazara y buscara cualquier medio para liberarse. Sin embargo, en ocasiones ocurre algo inesperado. En lugar de resistirse, la víctima desarrolla una sensación de apego e incluso de protección hacia su captor. Este fenómeno, conocido como síndrome de Estocolmo, debe su nombre a un asalto a un banco en Estocolmo, Suecia, en 1973. En ese episodio, los rehenes fueron retenidos en una bóveda durante 6 días, sometidos a una experiencia aterradora y sin posibilidad de escapar. Pero cuando finalmente fueron rescatados, en vez de celebrar su liberación, defendieron a quienes los habían mantenido cautivos. Incluso llegaron a recaudar fondos para financiar la defensa legal de sus captores, lo que dejó perplejo al mundo entero. Lejos de ser un caso aislado, este síndrome se ha observado en contextos de secuestros, grupos coercitivos, relaciones abusivas e incluso en prisioneros de guerra. Lo más inquietante es que no se trata de debilidad, sino de un mecanismo de supervivencia. Cuando alguien se encuentra atrapado sin salida, su cerebro deja de enfocarse en la lucha y busca la manera de adaptarse para garantizar su supervivencia. En estas circunstancias, la víctima depende completamente de su captor. Controla su alimentación, sus movimientos e incluso su destino. En este escenario, el miedo puede transformarse en apego. Todo comienza con pequeños actos de aparente misericordia. Un secuestrador que permite a su rehén comer, un abusador que pide disculpas tras un episodio de violencia, un líder de secta que promete protección ante una supuesta amenaza externa. Estos gestos crean una realidad distorsionada en la que el captor pasa de ser un opresor a percibirse como un protector. A medida que la víctima se aísla del mundo exterior, su identidad se debilita y su percepción de la realidad se altera. Deja de cuestionar lo que sucede. Comienza a justificar las acciones de su captor y en ocasiones incluso rechaza la posibilidad de escapar, aun cuando se le presenta la oportunidad. Esto no responde a una lógica racional, sino a la necesidad instintiva de sobrevivir. Con el tiempo, la dependencia refuerza aún más este vínculo. Para mantenerse a salvo, la víctima busca complacer a su captor, deja de oponer resistencia y en algunos casos llega a experimentar sentimientos de gratitud, lealtad o incluso amor. Esta es la razón por la que el síndrome de Estocolmo resulta tan aterrador. Muestra lo vulnerable que puede ser la mente humana ante la manipulación psicológica. La percepción se deforma hasta el punto en que el captor ya no es visto como una amenaza, sino como un salvador. La víctima termina defendiendo su propio sufrimiento sin siquiera darse cuenta de lo que realmente está ocurriendo. Y lo más preocupante es que muchas veces, cuando llega a comprender lo sucedido, ya es demasiado tarde. El síndrome de Estocolmo. En una situación de rehenes, lo lógico sería que la víctima temiera a su captor, lo rechazara y buscara cualquier medio para liberarse. Sin embargo, en ocasiones ocurre algo inesperado.
En lugar de resistirse, la víctima desarrolla una sensación de apego e incluso de protección hacia su captor. Este fenómeno, conocido como síndrome de Estocolmo, debe su nombre a un asalto a un banco en Estocolmo, Suecia, en 1973. En ese episodio, los rehenes fueron retenidos en una bóveda durante 6 días, sometidos a una experiencia aterradora y sin posibilidad de escapar. Pero cuando finalmente fueron rescatados, en vez de celebrar su liberación, defendieron a quienes los habían mantenido cautivos. Incluso llegaron a recaudar fondos para financiar la defensa legal de sus captores, lo que dejó perplejo al mundo entero. Lejos de ser un caso aislado, este síndrome se ha observado en contextos de secuestros, grupos coercitivos, relaciones abusivas e incluso en prisioneros de guerra. Lo más inquietante es que no se trata de debilidad, sino de un mecanismo de supervivencia. Cuando alguien se encuentra atrapado sin salida, su cerebro deja de enfocarse en la lucha y busca la manera de adaptarse para garantizar su supervivencia. En estas circunstancias, la víctima depende completamente de su captor, controla su alimentación, sus movimientos e incluso su destino. En este escenario, el miedo puede transformarse en apego. Todo comienza con pequeños actos de aparente misericordia. Un secuestrador que permite a su rehén comer, un abusador que pide disculpas tras un episodio de violencia, un líder de secta que promete protección ante una supuesta amenaza externa. Estos gestos crean una realidad distorsionada en la que el captor pasa de ser un opresor a percibirse como un protector. A medida que la víctima se aísla del mundo exterior, su identidad se debilita y su percepción de la realidad se altera. Deja de cuestionar lo que sucede, comienza a justificar las acciones de su captor y en ocasiones incluso rechaza la posibilidad de escapar, aun cuando se le presenta la oportunidad. Esto no responde a una lógica racional, sino a la necesidad instintiva de sobrevivir. Con el tiempo, la dependencia refuerza aún más este vínculo. Para mantenerse a salvo, la víctima busca complacer a su captor, deja de oponer resistencia y en algunos casos llega a experimentar sentimientos de gratitud, lealtad o incluso amor. Esta es la razón por la que el síndrome de Estocolmo resulta tan aterrador. Muestra lo vulnerable que puede ser la mente humana ante la manipulación psicológica. La percepción se deforma hasta el punto en que el captor ya no es visto como una amenaza, sino como un salvador. La víctima termina defendiendo su propio sufrimiento sin siquiera darse cuenta de lo que realmente está ocurriendo. Y lo más preocupante es que muchas veces, cuando llega a comprender lo sucedido, ya es demasiado tarde. Manipulación de la memoria. Imagina que algunos de los recuerdos que consideras inalterables en realidad nunca ocurrieron tal como los recuerdas. Es posible que alguien pueda implantar una memoria falsa en tu mente y que la percibas como genuina, con la misma convicción que un recuerdo real. Aunque parezca sacado de la ciencia ficción, la memoria es uno de los aspectos más frágiles y manipulables de la mente humana, lo que la convierte en una herramienta poderosa para la persuasión y el control. Uno de los experimentos más célebres sobre la maleabilidad de la memoria fue el estudio Perdido en el Centro Comercial de la psicóloga Elizabeth Loftus. A los participantes se les relataban diversas historias de su infancia, algunas verdaderas y otras completamente inventadas. Entre ellas, se les hacía creer que cuando eran niños se habían extraviado en un centro comercial. Inicialmente, no recordaban tal evento, pero con el tiempo, y tras varias repeticiones y sugerencias sutiles, muchos de ellos comenzaron a llenar los vacíos con detalles inventados. ¿Quién los había encontrado? ¿Cómo se habían sentido?
e incluso cómo lucía el lugar. Estas memorias falsas parecían tan auténticas para ellos como cualquier otro recuerdo real. A diferencia de una grabación de video que almacena información con exactitud, la memoria humana es dinámica. Cada vez que recordamos algo, lo reconstruimos, añadiendo o modificando detalles sin darnos cuenta. Paradójicamente, cuanto más revivimos un recuerdo, más susceptible se vuelve a alteraciones, lo que significa que, con la influencia adecuada, se puede modificar nuestra percepción del pasado, cambiar nuestras emociones y hacer que creamos en hechos que nunca sucedieron. Uno de los métodos más efectivos para manipular la memoria es la sugestión. Frases simples como ¿estás seguro de que ocurrió así? O lo recuerdo de otra manera pueden generar dudas y con el tiempo provocar una reconfiguración del recuerdo para hacerlo coincidir con la versión sugerida. A medida que la persona repite la historia con los detalles alterados, adopta la memoria falsa como propia. El refuerzo social también juega un papel crucial. Si varias personas confirman una versión falsa de los hechos, ya sea de manera intencionada o por un error genuino, la mente individual tiende a alinearse con la narrativa colectiva. El cerebro prioriza la certeza del grupo sobre la duda individual, por lo que cuando muchas personas recuerdan algo de una manera específica, es fácil dudar de nuestra propia percepción. La manipulación de la memoria no es un fenómeno trivial. Ha sido utilizada con fines oscuros en distintos contextos, en interrogatorios policiales donde se inducen confesiones falsas, en relaciones abusivas donde la víctima es llevada a creer que es responsable de hechos que nunca ocurrieron, y en estrategias de propaganda estatal que reescriben la historia para moldear la opinión pública. La memoria es la base de nuestra identidad. Define quiénes somos, qué creemos y cómo entendemos el mundo. Pero ¿qué ocurre cuando otra persona toma control sobre nuestros recuerdos? Si el pasado puede ser modificado, también lo puede ser el futuro. Y lo más aterrador es que si llegamos a darnos cuenta de que nuestra mente ha sido manipulada, quizá ya sea demasiado tarde. El miedo y la confusión son herramientas poderosas de control, capaces de anular la lógica y distorsionar la realidad. El poder del miedo y el alarmismo. El miedo es una de las emociones más poderosas que pueden influir en el comportamiento humano. Cuando las personas están asustadas, su capacidad de análisis disminuye, dejándolas más vulnerables a la manipulación. Por esta razón, el alarmismo se ha convertido en una táctica recurrente utilizada para generar control y conformidad. A lo largo de la historia, se han visto múltiples ejemplos en los que el miedo ha sido utilizado como arma para manipular sociedades enteras. Uno de los casos más emblemáticos fueron los juicios por brujería en Salem, en el siglo XVII. La paranoia colectiva llevó a la comunidad a creer que estaban rodeados de brujas, generando un pánico irracional que resultó en acusaciones infundadas, confesiones forzadas y la ejecución de inocentes. La lógica fue reemplazada por el miedo y la histeria, provocando la autodestrucción de la propia sociedad. Pero este tipo de manipulación no se limita a hechos históricos. Se puede observar en múltiples ámbitos de la vida cotidiana, en entornos laborales, donde el miedo a perder el empleo impide a los trabajadores denunciar injusticias, en relaciones abusivas, donde se convence a una persona de que el mundo exterior es peligroso, o en discursos políticos y mediáticos que buscan mantener a la población en un estado constante de ansiedad, presentándose a sí mismos como la única solución ante un supuesto peligro inminente. El miedo activa la amígdala, la región del cerebro responsable de procesar amenazas, lo que provoca
que el pensamiento lógico y racional quede en segundo plano. En ese estado, las personas buscan desesperadamente seguridad, convirtiendo a quien les ofrece protección en una figura de confianza incuestionable. Este mecanismo es ampliamente explotado en estrategias de marketing y propaganda. Sin este producto, envejecerás más rápido. Sin este seguro, quedarás en la ruina. Sin este sistema de seguridad, tu hogar no estará protegido. Lo más preocupante del alarmismo es que rara vez se percibe como manipulación. Se presenta como preocupación legítima, como una medida de prevención necesaria. Sin embargo, si alguien constantemente te mantiene en un estado de ansiedad, alimentando tus miedos y ofreciéndose como la única solución, es fundamental detenerse y cuestionar el motivo detrás de esa estrategia. Cuando el miedo deja de ser una advertencia y se convierte en una cadena,